Gracias. Jack Donald Lewis, conocido por su enorme familia y devotos fans como un experto en grandes felinos y extraordinario empresario, fue un líder astuto e increíblemente exitoso de la empresa de animales exóticos. Su profunda conexión con el cuidado de la vida silvestre y la construcción de negocios, así como su incomparable ingenio inmobiliario, fue interrumpida por una desaparición inexplicable y sin resolver el 18 de agosto de 1997, dejando a todos los que lo conocían en Tampa, Florida, buscando respuestas en un mar de evidencia que nos sumergió a todos en la duda. Con la esperanza de proporcionar un razonamiento más sustancial basado en evidencia observable y análisis situacional, este es un examen de la desaparición de Don Luis y el desconcertante misterio nacido en su famoso Wildlife on Easy Street. Este es Detective de Casos Fríos. Don Luis nació como Jack Donald Lewis el 30 de abril de 1938 en Dade City, Florida. En los primeros años de Don como niño, su padre abandonó a la familia y dejó a la madre de Don a cargo de él y sus dos hermanos. Mientras la madre de Don hizo todo lo posible para mantener a sus hijos a través de trabajos independientes como costurera y panadera, sus ingresos no eran suficientes. Por lo tanto, para ayudar a su madre y cuidar de la familia, Don comenzó a trabajar a una edad temprana, formando la base de su ética empresarial. Como adolescente, Don ayudó a un mecánico local y trabajó como peón para los dueños de ranchos cercanos, y se graduó con éxito de la escuela secundaria Pasco en 1955. La madre de Don, ex granjera, fue crucial en su negocio y en su vida. A los 17 Don se casó con su primera esposa, Gladys Lewis Cruz. Juntos, la pareja tuvo 3 hijas y adoptó un hijo, mientras Don continuaba expandiendo su poderío económico. Trabajó varios empleos en Florida y finalmente se estableció en el negocio de autos usados. Don construyó su marca con paciencia, deshaciéndose de viejas máquinas, vendiendo partes metálicas e invirtiendo en dinero real. Don inició y desarrolló su propio negocio, comprando parcelas de tierra para desarrollar y revender, a veces reservando algunas para él o para futuros proyectos. En poco tiempo, Don se convirtió en un millonario hecho a sí mismo y el principal ejemplo del sueño americano en acción, comenzando desde la nada y forjando su propio camino hacia el éxito. Los amigos y asociados de Don dirían que nadie podría decir su éxito solo con mirarlo. Siempre se vestía de forma sencilla y llevaba una vida pública simple. Sin embargo, siempre llevaba un billete de $500 en su bolsillo en todo momento, un símbolo de su capacidad para convertir en ganancias todo lo que tocaba. Un verdadero pulgar verde. Sin embargo, la vida personal de Don no era tan perfecta. Era un hecho bien conocido después de su primer matrimonio que era un mujeriego, y a menudo encontraba amantes o segundas novias a las que cuidar, a pesar de tener a la familia en casa. Un ejemplo de esto ocurrió en 1981, cuando Don conoció a una joven llamada Carol Murdoch, en ese momento en Avenida Nebraska en Tampa, Florida. Carol caminaba sola por la noche y lloraba después de tener problemas con su entonces esposo, Miguel Murdoch. Don ofreció un aventón a Carol, quien inicialmente lo rechazó. No obstante, Don condujo su camioneta, ofreciendo su pistola a Carol para su protección y explicando que necesitaba a alguien con quien hablar. Finalmente, Carol accedió, y después de conversar el uno con el otro durante un rato, Carol se quedó con él esa noche, y los dos se enamoraron. Esto causó conmoción en la familia de Don, generando tensiones entre él y su esposa Gladys. Sin embargo, Don
continuó su relación con Carol, quien se unió a su negocio de bienes raíces y ayudó a aumentar sus ganancias a través de grandes ventas de terrenos. Pronto, la relación seria de Don y Carol no pudo ser ignorada. Se divorciaron de sus cónyuges y contrajeron matrimonio en 1991. Con el dinero excedente del imperio de Don, le compró a su nueva esposa amante de los gatos, un lince, llamado Canción del Viento en una subasta. Luego, la pareja comenzó a comprar grandes felinos de un criador en Minnesota, quien planeaba matarlos para el comercio de pieles. Como quizás era su naturaleza, Don vio esto como otra oportunidad para crear un negocio, y en 1992 fundó Wildlife on Easy Street con Carol, lo que más tarde se convertiría en Big Cat Rescue. No obstante, Carol creía que la iniciativa debía ser benéfica, no solo lucrativa. Pero Don no estuvo de acuerdo, y poco a poco surgieron tensiones entre los dos. En los años siguientes, Don siguió expandiendo Wildlife on Easy Street, adquiriendo más animales. En 1995, compró su primer tigre a Dennis Hall, y alrededor de la misma época comenzó el proceso de trasladar su amado emporio a Costa Rica, donde había estado comprando grandes extensiones de tierra y estableciendo conexiones y asociados en los trópicos. Al mismo tiempo, otros comenzaron a pensar que Don estaba utilizando Costa Rica como un medio para atraer a mujeres sin que Carol lo supiera, y escapar con amantes costarricenses. Esto continuó dañando la relación de la pareja, y pronto cayó más allá de la reparación. A principios de 1997, Don Luis comenzó a prepararse para el divorcio, reuniendo sus activos y planeando un futuro lejos de Carol. Carol afirma que en este mismo momento, él comenzó a mostrar los primeros signos de demencia. Su memoria a corto plazo disminuyendo, mientras hurgaba en contenedores de basura y recolectaba chatarra sin aparente buena razón. El abogado de Don y sus socios afirmaron que nunca habían visto a Don en un estado mental deteriorado, y que esto no estaba comprobado. Sin embargo, el comportamiento frenético de Don incluía un creciente miedo a Carol, y en junio de 1997 presentó una orden de restricción contra ella, después de que ella lo amenazó verbalmente con matarlo. Según Don, Carol tenía en su posesión varias armas, pero los tribunales nunca le concedieron protección, debido a sus libertades de expresión bajo la primera enmienda, y sintieron que ella no representaba un verdadero daño físico para él. Don era un hombre preocupado, y pronto su paranoia se demostró correcta, cuando, al final de ese mismo verano, las amenazas, la confusión y la ansiedad dieron paso a un misterio trágico. Ahora revisemos la línea de tiempo de los eventos que llevaron a la desaparición de Don Luis. En junio de 1997, Don Luis comienza a mostrar signos de paranoia, ansiedad y miedo, centrados en su entonces esposa, Carol Lewis, ahora conocida como Carol Baskin. Le entrega a su asistente ejecutiva de ese momento, Anna McQueen, un sobre que contiene una orden de restricción contra Carol para ser presentada en los tribunales locales. Este documento contiene citas inquietantes de Don, como cita: "Esta es la segunda vez que Carol se enfada lo suficiente como para amenazar con matarme. Carol hizo un escándalo. Me amenazó con matarme si no salía de la casa. Ella tiene un .45 y escondió mi 357. Más tarde, en junio, los tribunales de Florida niegan la protección de la orden de restricción, diciendo que Carol no es una amenaza inmediata, y que la primera enmienda, que otorga la libertad de expresión, le permite decir tales cosas sin consecuencias. Durante el verano, Don sigue comportándose de manera errática. Le dice a su ex esposa, Gladys, y a un par de sus hijos que se mantengan alejados de Carol, que ha terminado con ella y planea divorciarse de ella. Declara que Carol es una persona muy peligrosa y de las peores. No mucho después de este encuentro, Don repite la misma información sobre su probable divorcio al asociado de negocios Wendell Williams. Don le indica a Wendell que está poniendo la mayoría de sus posesiones en un estado de protección que le permitiría conservar la mayoría de lo que posee y alejado de un acuerdo. En algún momento de julio de 1997, Don se reúne con otro amigo, Mike McCarthy, y le dice que siente que su vida está en peligro. A medida que julio se convierte en agosto, Don informa a su abogado, José Fritz, que está en busca de otro pequeño avión de pasajeros para agregar a su colección de aviones. Encuentra uno que le gusta, pero la aeronave requiere mejoras para volar más tiempo. En algún momento durante las primeras 2 semanas y media de ese mismo agosto, Don tiene una conversación con su manitas de confianza de 15 años, Kenny Farr. Mientras construyen una nueva jaula compleja para los grandes felinos, Don comenta que tiene planes vagos de algún tipo, planes que nunca explica completamente a Kenny, pero está decidido a llevar a cabo. Al final de su charla, Don dice:
Cita: si puedo lograr esto, habrá sido lo más astuto que he hecho en mi vida. Antes de que Kenny pida aclaraciones, Don se va para atender una llamada dejando sus pensamientos inconclusos. Sería lo último que Don le diría a Kenny. El viernes 15 de agosto, la asistente de Don, Anna McQueen, llama a Don respecto a los papeles para los autos que está preparando para llevar a Costa Rica. A pesar de múltiples intentos de contactarlo por teléfono, Anne no logra establecer contacto. Anne continúa llamando durante todo ese fin de semana, pero aún no tiene suerte. En la noche del 17 de agosto, Don se prepara para conducir hasta Miami y luego viajar a Costa Rica. Le pide a Carol un camión para que su hombre de confianza, Kenny, viaje, pero no se sabe si lo consigue. Esa noche, y hasta las primeras horas de la mañana del 18 de agosto, Carol hace sus propios planes para hacer tareas y recados para el Big Cat Resort. Cerca de las 3 a.m. Carol visita Albertsons para comprar productos lácteos para gatos. Su coche se avería, pero es salvada por su hermano, un ayudante del sheriff local que la lleva de vuelta a su casa. Unas horas más tarde, cerca de las 6 de la mañana del 18 de agosto de 1997, Don Luis deja su hogar para entregar documentos inmobiliarios a la oficina de su abogado, antes de viajar a Miami y finalmente a Costa Rica. Esta sería la última aparición confirmada de Jack Donald Lewis. Pasaron casi 36 horas y nadie escucha de Don. Ann llama a Carol con verdadera preocupación y sugiere que involucren a las autoridades. Carol llama a la policía a la 1:30 p.m. del 19 de agosto para reportar oficialmente la desaparición de Don Luis. Dentro de las primeras 24 horas tras el informe de desaparecidos, la policía y voluntarios actúan. Recorren toda la propiedad de 40 acres de Don en Tampa, Florida, incluyendo el Resort Vida Silvestre en Calle Fácil. A pesar de una búsqueda exhaustiva, incluyendo apoyo aéreo, los detectives no encuentran pistas ni nada que sugiera que deberían continuar excavando en la residencia de Don. El 20 de agosto, la oficina del sheriff del condado de Hillsborough descubre la camioneta personal de Don, una Dodge Ram 1989 estacionada y abandonada en el aeropuerto Pilot Country, a 40 millas del último lugar donde se vio a Don en su santuario de animales. Además de las llaves de la camioneta y un maletín lleno de documentos insignificantes, no se encuentra nada notable dentro del vehículo, y el rastro de pistas se congela una vez más. En los siguientes 4 a 5 días, detectives viajarán a Costa Rica para continuar la búsqueda del hombre. Mientras investigan cada rincón posible, las fuerzas del orden descubren que Don había estado involucrado en aventuras extramatrimoniales mientras estaba en Costa Rica. Entrevistan a posibles conexiones, a Don y a aquellos que conocían al empresario, pero aún así no encuentran ninguna pista. Lo único notable que los investigadores aprenden es que 2 de los animales exóticos de Don, un par de ocelotes, fueron enviados justo antes de que Don desapareciera, pero aún se desconoce a dónde fueron. Los informes iniciales, una vez que la desaparición de Don llega a los titulares nacionales, indican que creen que probablemente Don se fue por su cuenta, pero a medida que pasa el tiempo, tanto los medios como los investigadores comienzan a pensar en algo más siniestro. Está en juego. Unos días después del primer aniversario de la desaparición de Don, el 23 de agosto de 1998, Carol se niega a tomar una prueba de polígrafo o permitir que los investigadores realicen una búsqueda intensiva en su santuario de vida silvestre o los congeladores de carne, citando asesoramiento legal de su abogado. Más tarde, en 1998, la exesposa de Don Luis, Gladys, y sus hijas acusan públicamente a Carol de ser responsable del destino de Don y de deshacerse del cuerpo. Carol refuta firmemente que poseen animales. En agosto de 2002, en la marca de 5 años, y un día desde que desapareció por primera vez, Don es declarado legalmente muerto por Carol, y sus testamentos quedan únicamente en su posesión, debido al lenguaje específico utilizado en sus documentos. 9 años después, en 2011, los investigadores le piden una vez más a Carol que se someta a una prueba de polígrafo. Una vez más, ella niega la solicitud. Durante la próxima década, los curiosos espectadores del caso y aquellos con vínculos con Don, su ex esposa Carol, y su negocio de grandes felinos, crean innumerables conspiraciones y cuentos populares. Sin embargo, Juan Marascano, el detective principal de homicidios y portavoz de la investigación para el sheriff del condado de Hillsborough, ha desmentido todos y cada uno de los rumores en abril de 2020, declarando que las autoridades no tienen sospechosos principales, no tienen pistas y aún no hay actualizaciones con respecto a la desaparición de Don Luis. Tan frío como había sido aquella temprana mañana de agosto hace 23 años,
No queda mucha evidencia física en la desaparición de Don Luis, y sin una grabación final de una llamada telefónica o imágenes de CCTV que capturen los penúltimos movimientos de Don, no hay mucho con lo que trabajar. Sin embargo, un descubrimiento nos proporciona al menos una pista de lo que le sucedió a Don antes de desaparecer, generando más confusión que claridad. El día después de que se reportó la desaparición de Don, los investigadores descubrieron su furgoneta Dodge Ram 1989 abandonada en el aeropuerto Pilot Country en Colina Primavera, Florida. El aeropuerto estaba a unos 40 millas más o menos de la residencia personal de Don, y se pensó inicialmente que era desde donde voló esa mañana de agosto. Lo preocupante era que casi no quedaba nada en la furgoneta, y las cosas que quedaban no excluían una decisión autónoma de escapar. Dentro estaban las llaves de la furgoneta y el maletín de Don lleno de papeles aleatorios. Desafortunadamente, la policía no confiscó el vehículo de inmediato, dejándolo abandonado en ese estacionamiento, permitiendo posibles manipulaciones y que se eliminara evidencia física crítica si había algo oculto a nivel atómico. La policía solo encontró rastros normales de Don y un segundo par de huellas dactilares al analizar la evidencia forense, pertenecientes a un mecánico de automóviles, lo que indica aún más que Don estaba totalmente comprometido con un viaje hacia el sur. Dalia rechazó, y la situación de la camioneta se convirtió en otro callejón sin salida, en un caso lleno de preguntas, sin respuestas. Muchas personas asociadas con el caso creen que la camioneta es una señal de que Don fue secuestrado, y no una señal de que se fue por su propia voluntad. Los detectives concuerdan en que la camioneta en el aeropuerto fue colocada para deshacerse de ella, o hacer creer que fue la última parada de Don. La extensa revisión forense de la camioneta por las autoridades crea un gran enigma en la búsqueda de Don, siendo lamentablemente la pista más importante hasta ahora, una que puede haber sido lamentablemente desperdiciada. Con los hechos del caso entendidos, ahora pasemos a las teorías dominantes en el caso de la desaparición de Don Luis. Como tantos casos sin resolver en todo el mundo, la desaparición de Don Luis ha sido el alimento para algunas afirmaciones y conspiraciones verdaderamente extravagantes, provocadas tanto por miembros de la familia como por aquellos que desprecian a los antiguos socios de Don. Lamentablemente, estas no fueron las únicas teorías atrevidas y casi bárbaras que han sido glamorizadas y enfocadas por una serie documental en particular y su publicidad subsiguiente, por lo que haremos nuestro mejor esfuerzo para diseccionar cada teoría con claridad y razonamiento, respaldado por evidencia, para hacerlo correctamente. Respetar los hechos del caso y el hombre que desapareció. Creemos que la verdad y el respeto a los hechos del caso siempre deben tener prioridad, y es insultante para la memoria de Don Luis y potencialmente dañino para su caso. Sacrificar estos en la búsqueda de una historia buena sobredramatizada. La primera teoría real propuesta por aquellos involucrados con la vida personal de Don Luis vino de sus hijas y su primera ex-esposa Gladys Lewis Cruz en 1998, solo un año después de que Don desapareciera. Hicieron una entrevista pública en la revista People, teorizando que Carol Baskin efectivamente había matado a Don, y luego se deshizo de su cuerpo a través de una picadora de carne, y luego dándoselo a sus tigres para comer. En el santuario de grandes felinos, Donna Pettis, una de las hijas de Don, sintió que la policía no hizo un trabajo lo suficientemente exhaustivo buscando en la propiedad, y deberían haber realizado un análisis forense en la picadora de carne de Carol, probándola para el ADN de Don. Carol ha negado vehementemente tales posibilidades, afirmando que la picadora de carne en cuestión era demasiado pequeña para manejar incluso algo como una mano humana, y mucho menos un cuerpo completo de un hombre adulto. Muchas personas no logran darse cuenta, y lo que un documental no logra dar a conocer ampliamente, es que la picadora de carne en cuestión fue retirada del Big Cat Rescue semanas antes de que Don desapareciera, confirmado por la oficina del sheriff que investiga el caso de Don. Y si Carol intentó usar un cadáver como alimento para sus grandes felinos, no hay absolutamente ninguna manera de que no se dejaran atrás huesos y evidencia forense. La acidez estomacal de un tigre es potente, pero no puede destruir totalmente restos humanos. Quedaría una cantidad significativa de huesos, sangre y tejido, y tratar de limpiar cada pedazo de los restos y no dejar absolutamente ninguna pista del acto es demasiado inverosímil para creerlo. Un acto tan vil, incluso si se utilizara, dejaría demasiadas pruebas, y los investigadores ciertamente habrían notado algo. Sin embargo,
Estas afirmaciones extravagantes solo cobraron fuerza cuando el notorio coleccionista de grandes felinos y némesis de Carole Baskin, Joe Exotic, creó un video musical obsceno, mostrando la teoría de alimentación del tigre. Pero esa no fue su única afirmación loca. Joe Exotic se obsesionó con otra teoría de que, mientras Carole todavía era responsable de la desaparición de su esposo, en realidad escondió su cuerpo bajo tierra en Big Cat Rescue, excavando la tierra donde descansaba su tanque séptico y poniendo el cuerpo de Don en eso, cubriéndolo y fingiendo como si nada hubiera pasado. Joe pidió insistentemente a los investigadores que excavaran la tierra y revisaran el tanque séptico de la propiedad. Y esta idea se extendió por su propio zoológico exótico, donde los empleados comenzaron a creer en esa misma conclusión. Sin embargo, los documentales que cubren a Joe y sus teorías también fallaron en compartir la información que desacredita su teoría también. El tanque séptico en cuestión, de manera similar a la picadora de carne, no se instaló en el santuario de rescate de Big Cat hasta varios años después de que Don desapareciera. Si Don fue enterrado en algún lugar de la propiedad, no fue en ningún lugar cerca del tanque séptico. Además, tiene poco sentido que Carole entierre a Don en su propia propiedad donde casi seguramente se realizarán futuras excavaciones y trabajos de construcción, y corra el riesgo de ser descubierta. Ahora bien, dicho todo esto, sería prematuro descartar completamente a Carole Baskin como sospechosa. Aunque ella ha negado constantemente cualquier implicación, hay aspectos de su pasado que podrían sugerir un motivo, o al menos merecen una consideración adicional. La pieza principal del caso que podría precluir la motivación para Carole es la promiscuidad de Don y la postura general sobre el proyecto de vida silvestre que él y Carole habían creado. Es bien sabido que Don veía a los tigres y varios felinos grandes como nada más que un negocio, y lo consideraba como un medio para ganar dinero en lugar de una verdadera caridad. Aunque inicialmente estaban juntos en ese punto de vista, Carole finalmente quería que el santuario fuera exactamente eso. Un lugar donde los gatos rescatados pudieran vivir aprobados por otros activistas, salvándolos de la cría inmoral y el abuso de cachorros. Esto requiere mucho dinero, y Carole tenía a Don en quien apoyarse. Algunos en el círculo íntimo de Don dijeron que odiaba perder su dinero por sus gastos, y que ser millonario casado con alguien sin mucho dinero es una combinación peligrosa. Pero tampoco debemos pretender que Don era perfecto. También estuvo involucrado en varios asuntos extramatrimoniales, teniendo múltiples novias a pesar de su matrimonio con Carole, incluyendo una amante secreta en Costa Rica. Con una filosofía en conflicto y un matrimonio agonizante, Carole pudo haber buscado poner fin a lo que se estaba convirtiendo en una situación tóxica. De hecho, páginas de sus diarios personales expuestas por varias fuentes encontraron entradas escritas por Carole que decían cosas como, cito, «Desearía que hubiera alguna salida» de su relación con Don, sin mencionar sus amenazas verbales. Finalmente, su deseo fue concedido y, lo más sospechoso de todo, Carole Baskin terminó siendo la mayor beneficiaria de la desaparición de Don. Poco después, desapareció. Carole cortó todos los servicios públicos de la oficina de Don, sacó sus testamentos y poderes notariales, y los retuvo hasta la primera fecha en que se le permitió declararlo legalmente muerto, el aniversario de 5 años y un día de su desaparición. Aún más extraño fue que cuando se leyeron los poderes notariales, los abogados descubrieron que se había escrito una cláusula especial que otorgaba a Carole la cabeza de la herencia de Don, no después de su muerte, sino específicamente después de su desaparición. Muchos abogados consideran inusual esta cláusula en documentos legales, pues raramente se espera desaparecer. No solo eso, sino que Carole terminó heredando el 90% del valor de Don, dejando solo el 10% para la antigua familia de Don. Ahora, debe mencionarse que Don había instruido a Carole para que les dejara el 0%, pero ella decidió ayudarlos de todos modos, citando su relación de sangre con Don como significativa. La extraña desaparición, cláusula testamentaria de Don, junto con su infidelidad y estrictas persecuciones de negocios, ¿hacen a Carole la asesina? No, pero sí genera sospechas en sus motivaciones, ya que estaban en juego millones de dólares para mantener vivo su sueño de salvar a los grandes felinos. Algunos han señalado que solo porque ella declaró legalmente muerto a Don el primer día posible, no significa que ella fuera la cerebro detrás de todo. Y tienen un punto. ¿No sería ridículamente obvio llevar a cabo una acción legal tan sospechosa? Si Carole fuera realmente culpable, no haría hincapié en el asunto. También es posible que ella no fuera la asesina, sino que tuviera las manos manchadas de sangre, arreglando para que alguien más se encargara de Don.
Sin duda es profundamente sospechoso. Hay muchas personas que temen a Carol, incluyendo a Don mismo, pero el miedo, las pruebas circunstanciales y las especulaciones, desafortunadamente, no significan que la parte sea culpable sin pruebas físicas. Por supuesto, Carol Baskin no es la única sujeta a teorías de participación. De hecho, muchas personas se preguntan si Don no estuvo involucrado en nada malicioso o con ninguna tercera parte en absoluto, sino que se fue por su propia voluntad o murió intentando hacerlo. Con sus vastos recursos y millones de dólares, Don ciertamente tenía el capital necesario para realizar una hazaña y escapar de su vida anterior. Quizás estaba harto de la operación de grandes felinos y la molestia de lidiar con un negocio tan absorbente. Quizás sus asuntos con mujeres le estaban alcanzando cuando quería empezar de nuevo. O quizás realmente temía a Carol y organizó su patrimonio para que ella se beneficiara de su desaparición, mientras él podía empezar de nuevo en el otro extremo del mundo. Estos teóricos creen que Don fingió un secuestro, con la intención completa de volar fuera de Miami esa mañana de agosto y nunca regresar. Podría haber estacionado su furgoneta en otro aeropuerto para despistar a la policía, tomado otro vuelo y desaparecido rápidamente. No está fuera del ámbito de lo posible que Don tuviera dinero fuera de su patrimonio conocido o estuviera ahorrando para este escenario exacto. Don estaba lleno de secretos y constantemente planeando su próximo movimiento, preparándose para el futuro mejor que la mayoría. De hecho, el manitas personal de Don, Kenny Farr, le dijo a los reporteros que sabía que Don enterraría dinero y barras de oro alrededor de sus diversas propiedades y probablemente valía alrededor de $20 millones, $50 millones más de lo que sus abogados pensaban. Recuerda que Kenny fue la persona de Don. Dijo, cita, «Si puedo lograr esto, será lo más astuto que he hecho en mi vida». ¿Podría haber sido un gran plan de escape? Muchos piensan que es posible, pero no Kenny. No entiende por qué Don dejaría una camioneta en un aeropuerto en absoluto, incluso si no fuera el correcto. Sería una gran señal de que Don está huyendo, lo que complicaría más su invisibilidad. El abogado de Don, Joseph Fritz, y el investigador principal de la oficina del sheriff del condado de Hillsborough, John Marcicano, concuerda. Cree probable que a Don lo hayan asesinado. El otro argumento, que Don se fue por su propia voluntad pero pereció inesperadamente, también es objeto de muchos rumores. Algunos seguidores del caso, incluyendo a Carol Baskin misma, piensan que Don pudo haber subido a uno de sus aviones para volar a Costa Rica, pero se estrelló en algún lugar del océano. Sin embargo, hay muchas pruebas que sugieren que esto es falso. El detective Marcicano señala la falta de registros de vuelo hacia Costa Rica ese día y la falta de reportes de siniestros en el mismo periodo. Se informó que Don era un ilegal reconocido volador, habiendo perdido su licencia de piloto pero eligiendo volar de todos modos, operando sus aviones bajo y fuera de la detección del radar. Una vez más, el detective Marcicano refuta estas afirmaciones, diciendo que cada avión que Don poseía era demasiado pequeño para hacer el viaje a Costa Rica de una sola vez. Si Don se subió a un avión e intentó viajar al sur, habría sido desesperado e inseguro, posiblemente insinuando un estado mental deteriorado que algunos han afirmado que Don estaba sufriendo antes de desaparecer. Como se mencionó anteriormente, Don estaba experimentando síntomas de demencia incipiente y puede haber sido superado por la fatiga, la paranoia o una combinación de ambos. Esto explicaría sus divagaciones a sus amigos sobre tener miedo por su vida y estar constantemente mirando por encima de su hombro, conspirando contra su entonces esposa, Carol. Sin embargo, el problema con esta teoría es que, si Don realmente estaba lidiando con pérdida de memoria y demencia, no podría desaparecer sin dejar rastro tan fácilmente. Si sus capacidades mentales estaban afectadas, probablemente habría cometido un error en algún punto. Además, muchos de los asociados cercanos a Don no creen las historias de demencia de todos modos, diciendo que estaba en su sano juicio y honestamente, genuinamente aterrado por su vida. Entonces, si no parece que Carol mató a Don y no fue Don quien se fue con Choi, ¿quién fue el responsable de su desaparición? Algunas personas piensan que Joe Exotic fue realmente el culpable, preguntándose si pudo haber eliminado a Don para molestar a Carol y descarrilar el futuro de la vida silvestre en Easy Street, afirmando la validez de tal conspiración, sabiendo que John era culpable de otros complots contra la vida de Carol. Sin embargo, cabe señalar que la amarga rivalidad entre Joe y Carol no existía en 1997 y no hay evidencia que respalde esta idea. Algunos otros señalan a los activistas militantes por los derechos de los animales,
o piensan que Don tenía conexiones con señores de la droga en Sudamérica que querían verlo muerto. Sin embargo, el hecho es que la policía no tiene pruebas sólidas y no tiene a ningún sospechoso principal en su mira. Cualquiera podría ser el culpable, y eso es lo que hace que la desaparición de Don Luis sea aún más trágica. Antes de divulgar nuestra hipótesis sobre la desaparición sin resolver de Don Luis, queremos dejar claro que nuestras conclusiones presentadas en Detective de Casos Fríos son pura especulación lógica basada en evidencia, circunstancias y subtexto factual. Solo tenemos acceso a la misma información presentada en cada video, y no prometemos certeza ni una garantía de experto sobre las conclusiones a las que llegamos al final. Simplemente observamos, investigamos e informamos. En el caso de Don Luis creemos que fue secuestrado, asesinado o una combinación de ambos. Muchas de las personas involucradas con Don y su vida, como asociados de negocios, miembros de la familia, su abogado personal y los investigadores principales que lo buscaban, creen que es cierto, que alguien o algunos querían a Don muerto, ya sea por venganza, rencor o pura malicia. La parte complicada de la ecuación es quién. Sin duda el asesino de Don Luis fue ambos, cerca de él y con recursos para cometer un homicidio sin inconvenientes. El perpetrador tenía que estar cerca de Don para conocer sus viajes planeados a Costa Rica y varios proyectos allí, y poder usar eso como una cortina para los investigadores, engañando a la gente para que pensara que desapareció a propósito. Ahora, esto no necesariamente reduce la lista de sospechosos, porque Don tenía muchos amigos y muchos enemigos, cada uno de los cuales sabía de su paraíso en Costa Rica. No obstante, esto indica el asesino era astuto y conocía la organización de un secuestro complejo. Además de inteligencia, el asesino tenía que tener el dinero para contratar a alguien para deshacerse de Don, o hacerlo ellos mismos, sin dejar ni siquiera un folículo piloso. En el caso de un multimillonario como lo era Don, eliminarlo de la faz de la tierra va a costar un buen dinero. Entonces, ¿cómo lo hicieron? La investigación deja mucho que desear en términos de pistas y cronogramas concretos. Pero si el asesino era un asociado de Don, probablemente habían organizado secretamente una reunión temprano esa mañana del 18 de agosto con él. Ya estaba fuera para hacer una entrega y dirigirse a Miami para un vuelo, por lo que probablemente el arreglo era solo otra parada. Probablemente aquí fue secuestrado, llevaron su furgoneta al aeropuerto simulando una salida falsa y lo desaparecieron en otro sitio. También está la idea de que Don podría estar reuniéndose con alguien con sus propios aviones, y cuando despegaron, fue empujado al océano por su asesino, una teoría que se planteó por su abogado. Cualquiera que fuera el método, terminó con una huida limpia. ¿Podría haber sido Carol Baskin? Es totalmente posible. Además de las teorías mencionadas anteriormente, la propia familia de Carol despreciaba a Don, y hablando de su familia, también tenía un hermano como diputado en la oficina del sheriff, que fue una de las últimas personas en estar cerca de Don justo antes de que desapareciera. Muchas personas han salido a desmentir rápidamente las teorías de colusión en la aplicación de la ley, o cualquier participación del hermano de Carol, citando su débil relación desde el principio. Tanto Carol como Anna McQueen, la asistente, que probablemente conocía a Don Luis mejor que él mismo, fueron intensamente investigadas por los detectives, absueltas de cualquier delito y nunca etiquetadas como sospechosas principales. No los descarta completamente, pero sí da credibilidad al hecho de que simplemente no hay ninguna pista al frente de la investigación. Es importante recordar que en el centro de la totalidad del caso hay un hombre cuyo destino es desconocido, la humanidad y la tragedia de lo cual a veces se ve oscurecida por la glorificación de las teorías de conspiración y las bromas de Internet. Hay seres queridos y amigos de Don Luis que están desesperados por respuestas y anhelan saber qué le sucedió. Pero en lugar de recibir ayuda real, tienen que despertar todos los días para ver su rostro y nombre, abusados por personas que buscan beneficiarse de su misterio, y riendo ante la idea de que fue alimentado, a los tigres. Es tan importante recordar que las personas en estos casos eran personas reales que merecen respeto y justicia, y el abuso de sus historias para hacer titulares impactantes y dinero rápido es insidioso. ¿Era Don Luis un hombre perfecto? No, de ninguna manera. Él, como todos nosotros, tenía sus problemas y defectos, pero al final del día, Don Luis era una persona real con un latido,
corazón y merecía vivir el resto de sus días, sin importar cuánto no le gustara a alguien o los negocios en los que se involucraba. Debido al tono y la recepción de ciertos documentales realizados desde que Don desapareció, es difícil hacer que las personas se centren en encontrar respuestas en lugar de apoyar el sinsentido. Por lo tanto, depende de todos nosotros trabajar para progresar por encima de las teorías de conspiración excesivamente dramatizadas que buscan sorprender a los espectadores y lectores para ganar dinero rápido y humanizar a Jack Donald Lewis y respetar su caso. Si tú o alguien que conoces tiene alguna información que pueda ayudar a los investigadores en su búsqueda de Jack Donald Lewis, por favor contacta a las autoridades correspondientes. Ninguna pieza de información es demasiado pequeña o insignificante, ya que podría ser la clave para desbloquear el escalofriante misterio de Don Luis y su legado dejado en la vida silvestre en Easy Street. Este es Detective de Casos Fríos. Dice el Detective de Casos Fríos Tinto, Satas Out. Con gracias por ver este documental de Detective de Casos Fríos. Si te gustaría apoyar nuestros esfuerzos para crear más contenido, por favor considera apoyarnos en Patreon. YouTube ha tomado medidas recientemente para desmonetizar nuestros videos, por lo que solo a través de tu apoyo podemos continuar creando contenido como este. A través de nuestro Patreon también puedes acceder a una tonelada de excelente contenido adicional, incluyendo ser capaz de votar en los casos que cubrimos, recibir un agradecimiento al final de los documentales, tener tu ciudad natal o estado como protagonista en una investigación que emprendemos, y un montón de otras cosas geniales además. Un agradecimiento especial a Nick M. por apoyar esta investigación en el nivel de Patreon de Jefe de Detectives. Gracias por ver, mantente seguro, y nos vemos la próxima vez.